El mundo conoce ampliamente las profecías de Nostradamus, así como las predicciones de Edgar Cayce, Wolf Messing, Vanga y otros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sus profecías sobre los acontecimientos mundiales, sobre el destino de toda la humanidad, no se hacen realidad o se desarrollan según un escenario diferente? Veamos los hechos. Para el año 2021, Nostradamus predijo para la humanidad hambrunas, guerras, pestes, la colisión de la Tierra con un asteroide, y el hundimiento de continentes enteros en las profundidades del océano. Por lo tanto, solo podemos alegrarnos de que ninguna de las cosas predichas se haya hecho realidad. En los años 70, la clarividente ciega, Vanga, cuyas predicciones místicas se han hecho realidad en más de una ocasión, profetizó que a principios de la década de 2000, un hombre negro estaría al frente de la Casa Blanca y sería el último presidente de los Estados Unidos. También, entre los que vieron, a través de sus canales, el colapso de los Estados Unidos, y que Barack Obama sería el último presidente, estaba un guardián cristiano, Non Jovisnich. La revelación le llegó en un sueño. Los Estados Unidos se convertirían en lo mismo que Israel y Judea, gobernados por 44 reyes, y el suministro de gobernantes se agotaría en el último. Por cierto, Obama fue exactamente el 44º líder de la Casa Blanca. Una vez más, la profecía no se cumplió. ¿Qué impide que las profecías se hagan realidad? Para entenderlo, pasemos de lo global a lo particular, al destino de una persona. Un gran número de personas quiere saber cuál es su futuro, pero ¿qué es lo que atrae a la gente a esta búsqueda? ¿Por qué prestan tanta atención a lo que no saben? En un esfuerzo por forjar un mañana mejor, la gente recurre a los magos para que resuelvan sus problemas o para que descubran y cambien su destino. Pero, ¿qué es el destino? El destino son todos los acontecimientos y circunstancias que están predeterminados y que afectan principalmente a la existencia de una persona, a las personas, a la predeterminación de los acontecimientos y las acciones, la fatalidad, el destino, la suerte, el poder superior que puede considerarse como la naturaleza o la deidad. ¿Puede una persona cambiar su destino? ¿Qué dicen los magos al respecto? El destino no se puede cambiar. El destino solo puede ser cambiado por la propia persona. Solo una persona por sí misma puede cambiar su destino. Una persona misma puede cambiar su actitud hacia algo. En otras palabras, todo está en nuestra cabeza. Nosotros, como conductores y portadores de energía y de la capacidad de ver lo que sigue, no tenemos derecho a influir en el destino de una persona. ¿Solo tenemos derecho a sugerir una dirección hacia dónde ir? ¿Tenemos derecho a señalar ciertos momentos de la vida? Pero no tenemos derecho a decidir por una persona cómo debe vivir y qué debe hacer. Nuestra vida depende de nuestra forma de pensar. ¿Y el destino? ¿Qué es el destino? Eso, el juicio de Dios, significa que cada uno de nosotros tiene una retribución por sus propios actos. Por lo tanto, dependiendo de lo que hagas y de cómo actúes, obtienes un resultado correspondiente, sí. Así es como funciona. Así que es una especie de multivariante. Cuando leo la fortuna, siempre trato de renunciar a mi propia opinión y ver si soy un marido, si soy una esposa, si soy un amante, si soy un amante de un amante, para que la persona pueda ver el cuadro completo. Y entonces puede programarse para cualquier futuro. ¿Qué son las líneas de probabilidad del destino? Toda nuestra vida se basa en líneas de probabilidad. Imagina que conduces un coche, vas por una carretera que se divide en varias líneas. Si sigues recto, llegarás, digamos, al supermercado ATV. Si giras a la derecha, llegarás a una guardería. Si gira a la izquierda, llegará al aeropuerto. Y dependiendo de la decisión que tomes en la bifurcación de caminos cuando tengas que girar por uno de ellos, tu futuro cambiará en consecuencia. Es decir, las opciones para el futuro existen,
Ya están prescritas por el universo en el lienzo de tu destino. Pero es tu decisión cuál de las opciones quieres implementar en tu vida. Y tú, digamos, mañana depende de tu decisión de hoy. Los astros cambian cada 20 años. Cambian cada año y cada mes. Pero el cambio global ocurre cada 20 años. El anterior cambio fue en 2004. El próximo será en 2024. A principios de 2024, en febrero de 2024. Ahora estamos en el final de una era. Los últimos 20 años de la era comienzan en 2024. El noveno ciclo. Es un ciclo ardiente, es un ciclo complejo. Y solo después de 2044 vendrán de nuevo los buenos 20 años del ciclo blanco, una nueva era, una nueva edad. Y si no hay cambios serios antes de 2024, entonces más adelante nos esperan algunas dificultades. Muchas religiones tienen el tabú implícito de las predicciones. ¿Cómo se siente usted y qué piensa al respecto? ¿Sabes? En realidad apoyo esto y puedo explicar por qué. Porque cuando predecimos, como que le damos una versión del destino a una persona y por ese momento le quitamos las pruebas que tal vez el destino tenía previstas para ella. Desde 2012, todas las personas se han convertido en chamanes. Ahora todo el mundo oye algo, ve algo, siente algo, predice y predice algo. El único problema es que no hay métodos para reconocer y entender qué nos dicen los dioses, qué señales nos dan, y cómo vivir con ello, cómo entenderlo y tratarlo. Entonces, ¿todo el mundo puede escuchar esto? Eso es exactamente lo que ha ocurrido ahora. Algunos medios de comunicación en línea lo llaman salto cuántico. Sana, ¿cuál sería tu consejo para nuestros espectadores que tal vez, por un lado, tienen miedo de algunas influencias del mundo invisible, pero por otro lado, simplemente les gustaría vivir bien, felizmente, en la prosperidad, digamos, en la armonía mental y así sucesivamente? Que esta gente no rompa el equilibrio. Si quieres que la gente te haga el bien, no la embarres, porque por regla general, no hay boomerang, hay equilibrio. Piensa en positivo. Porque la gente suele decirse a sí misma, no podré, no lo conseguiré, es mi destino. No. Tienes que pensar en positivo, tienes que atraer cosas buenas a tu vida con tu intención, elevar tu vibración, hacer deporte, ir a la naturaleza más a menudo, es decir, mejorar tu vida en todos los sentidos posibles. No vivas así, como el día de la marmota, llega a casa del trabajo, come, pasa el fin de semana en algún sitio y vuelve al trabajo. Desarróllate, lee, edúcate, desarróllate espiritualmente, mantén tu caparazón físico, es decir, todo esto en conjunto. Puedo aconsejar a la gente que se ocupe de sí misma, de su vida, y que aporte solo lo mejor. El destino no existe. El destino no es una cuestión de azar, sino el resultado de una elección personal. El destino no es algo que debamos anticipar, sino algo que debemos crear. El futuro de una persona depende de lo que haga en el presente. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de destino en el sentido de inevitabilidad de ciertos acontecimientos? ¿Y por qué nos vemos obligados a creer que una persona es rehén del destino? ¿Y quién lo necesita? La respuesta a esta pregunta está en la doble naturaleza de los seres humanos. Pueden vivir como animales, según los programas estándar del cuerpo. En ese caso tienen su destino y está predeterminado. Pero si una persona desarrolla su esencia divina, entonces va más allá de los programas de su naturaleza animal y forma su futuro por sí misma. Solo un animal tiene un destino predeterminado. Y esta es la respuesta a la pregunta de por qué nosotros, los humanos, estamos siendo deshumanizados y reducidos al estado de bestia. Si esto ocurre con todas las personas, entonces el destino de la civilización no será difícil de predecir. La élite mundial, buscando hacer de nosotros, las personas, animales controlables, nos impone la conciencia de las masas, la noción de destino, una condena segura y el hecho de que las personas no podrán cambiar nada.
Nos lanzan la profecía de que todo está supuestamente ya predeterminado, para que la gente no actúe, pensando que nada depende de ellos. Mientras que ellos mismos están siempre activos, después de todo, el mal está bien organizado. La creencia de la gente en las falsas profecías les hace esperar pasivamente el final. Los gobernantes y los sacerdotes introducen una nueva ideología destructiva a las masas. Al fin y al cabo, saben ciertamente que el destino no existe, porque la historia no sucede, sino que es creada por las manos de la propia gente. Estamos acostumbrados a creer que todo lo malo nos sucede por casualidad. Una casualidad es solo una consecuencia natural de los pensamientos incontrolados de una persona. Al fin y al cabo, un pensamiento desencadena una acción y una cadena de acontecimientos en la vida de una persona. Y resulta que no hay casualidades. Una casualidad es una mentira que distorsiona nuestra realidad. Cuando atribuimos todo a una casualidad, nos quitamos la responsabilidad a nosotros mismos. Un accidente, una casualidad, estas palabras inmovilizan a una persona, en realidad deberían ser eliminadas del vocabulario. Porque nuestro futuro está en nuestras manos. Y si la gente quiere, puede escribir la historia por sí misma, porque la historia no sucede, está hecha por manos humanas. La mayoría de la gente, en un esfuerzo por crear un futuro mejor, no vive ahora, sino que vive de la esperanza del mañana. Y el mañana es como un horizonte. ¿Será alguna vez? Nunca lo será, porque mañana estarás esperando el mañana, y así hasta el infinito, hasta que te conviertes en una subpersonalidad y te das cuenta de que deberías haber vivido ahora. Un demonio no puede dar vida ahora, simplemente no puede. Él crea este horizonte. Cuando llegas al horizonte hay un hermoso futuro esperándote. Serás lo que quieras y tendrás todo lo que quieras, pero en lugar de ser realmente feliz y vivir, la gente espera que algún día ocurra. Entonces, ¿cómo y quién forma nuestro futuro? Durante 6.000 años, se ha formado el concepto de un Dios enfadado, de los sacerdotes como conductores de la voluntad de Dios y de los gobernantes, que supuestamente son los más inteligentes y deciden todo. Se ha formado una sociedad a la que se le impuso una mísera limosna en forma de pan y circo. Alimentando la ignorancia y la indiferencia, la inacción y la duda. Cuando no se confía en las propias capacidades, se intenta mirar hacia el futuro y encontrar allí las respuestas. Entonces, ¿por qué las profecías del escenario negativo para toda la humanidad no siempre se hacen realidad? Porque las personas que han ido más allá de los programas de su naturaleza animal no se quedan de brazos cruzados, sino que son activas, y el resultado de su trabajo afecta positivamente al destino de toda la humanidad. Al fin y al cabo, la historia no sucede, la crean las propias personas. Un humano no es un juguete en manos de poderes superiores, sino una personalidad que tiene libertad de elección, y que con su trabajo activo es capaz de influir no solo en el triunfo de la justicia mundial, sino también en el crecimiento de su propia individualidad espiritual inmortal. Una persona tiene la atención, la moneda más valiosa del universo. Es importante que la gente recuerde que la atención es el elemento clave en su vida cotidiana. Lo que una persona presta y da atención en su vida, a qué pensamientos, preferencias y deseos, es lo que recibe. Sabemos por la historia que Hitler practicaba la magia y también utilizaba las profecías de sus magos. Durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo visualizaba determinadas situaciones militares. Hay que tener en cuenta que Hitler no tenía educación militar y los generales no le tomaron en serio hasta cierto punto. Hasta que sus ideas militares empezaron a tener éxito de repente y sus profecías empezaron a hacerse realidad. Uno de los predictors de Hitler fue Erich Hanussen, que estaba cerca de Hitler. En 1932 predijo el incendio del Reichstag y la próxima victoria de Hitler en las elecciones.
prometió que si las profecías de Hanussen se hacían realidad, nombrarlo decano de la Universidad Oculta. Convertido en canciller del Reich en 1933, Hitler no olvidó su promesa. En febrero de ese año se inauguró en Berlín el Palacio Oculto, con una estatua de bronce de Hanussen instalada en su centro. Mientras tanto, existe la teoría de que Hanussen fue ejecutado porque había predicho a Hitler que acabaría mal. Otro predictor de Hitler fue Sergei Bransky. Tras licenciarse, entró al servicio de Hess y ocupó el puesto de astrólogo personal. Hess no tenía prácticamente ningún secreto para Bransky y le consultaba sobre la toma de decisiones y la planificación. Sin embargo, Sergei ya era entonces un oficial de la inteligencia soviética. Cuando se enteró del plan Barbarroja, el astrólogo intentó advertir al gobierno soviético de la inminente guerra. Por desgracia, no fue escuchado. Wolf Messing. Cuando Hitler supo que el vidente había predicho su muerte en caso de guerra con la URSS, prometió una recompensa de 200.000 marcos por la captura del vidente. Messing fue finalmente detenido, pero no fue entregado a Hitler a tiempo. El vidente reunió a sus guardias en su celda con su poder de pensamiento y luego escapó. Salió libremente primero de la ciudad y luego de Alemania, y en la frontera con la Unión Soviética mostró un folleto con las instrucciones de Hitler para encontrarlo en lugar de su pasaporte. Se dice que tras su huida de Alemania, la lucha de Messing con Hitler continuó a nivel telepático. Y esta fue supuestamente una de las razones por las que el vidente se encontraba dentro de un estrecho círculo de personas cercanas a Stalin. Sin embargo, todos los acontecimientos nos dicen que, a pesar de la tecnología, las prácticas ocultas y el enorme poder mágico que había detrás del Tercer Reich, las profecías de Hitler sobre la invencibilidad de Alemania no se hicieron finalmente realidad. Las profecías no se hacen realidad porque siempre hay personas que no creen en esas profecías y cambian muchas cosas por decisión propia. El deseo de la gente unida en un objetivo de cambiar su futuro arruina todos los escenarios negativos, los planes y las profecías de las fuerzas oscuras. Pero las predicciones de Dios y del diablo son cosas diferentes. Una cosa es que Dios ayude, pero para ello envía profetas que dan verdaderas profecías. Y es diferente cuando el Shaitán revela sus planes, y esos planes comienzan a hacerse realidad. Pero los planes de Shaitán solo se hacen realidad cuando la gente se somete a él. Si una persona adquiere la vida y se vuelve espiritualmente libre, entonces Shaitán pierde su poder sobre ella, y la persona se vuelve responsable de sus propias elecciones y de su propia vida, porque el concepto de destino es un escenario prescrito por Shaitán. Y cuando un hombre se convierte realmente en un ser espiritualmente libre que ama a Dios, y su objetivo, la meta de toda su vida, es llegar al mundo espiritual, entonces el poder del Shaitán sobre él desaparece. Y solo le impide llevar a cabo sus planes, porque tal persona no solo rompe sus planes para sí mismo, sino también para los que están cerca de él y los que lo escuchan. ¿Por qué? Porque al decir la verdad, también hace que la gente sea libre. Y las cosas cambian. Saitán tiene que rehacer y rehacer esta red propia, excluyendo a las personas que ya son invisibles para él. La gente está acostumbrada a trasladar la responsabilidad a otra persona, a los políticos, a los jefes, a los magos o a cualquier otra persona. Al mismo tiempo, no piensan en las consecuencias y a menudo pierden su humanidad. Intentemos averiguar cuál es la raíz de esa irresponsabilidad con el ejemplo de un experimento. En 1963,
el profesor de la Universidad de Yale Stanley Milgram comenzó su investigación para aclarar la cuestión de cómo los ciudadanos alemanes pudieron participar en el exterminio de millones de personas inocentes en los campos de concentración bajo el régimen nazi. En el experimento participaron 3 personas, un sujeto y 2 actores. Un actor actuó como jefe del experimento y el otro como aprendiz. El aprendiz tuvo que fingir el dolor de las descargas eléctricas, que de hecho no se produjeron, pero el sujeto no lo supo hasta el final del experimento. Se le dijo al sujeto que el propósito del experimento era estudiar cómo el castigo en forma de dolor afecta a la memoria de una persona. Se dijo que uno de los participantes, el alumno, tenía que memorizar pares de palabras de una larga lista hasta que memorizara todos los pares. Mientras que el otro, el profesor, tenía que comprobar la memoria del primero y castigarle por cada error con una descarga eléctrica cada vez más fuerte. En el momento en que el alumno pedía que se detuviera el experimento, gritando de dolor, el jefe del experimento presionaba al máximo al profesor y le exigía que continuara, argumentando que él asumiría toda la responsabilidad del experimento. Los resultados obtenidos dejaron en shock a todo el mundo, sobre todo al propio Milgram. En total, se realizaron 40 experimentos en la serie. Los resultados fueron los siguientes: solo un sujeto se detuvo ante una tensión inferior a 300 voltios, y 26 de los 40 alcanzaron los 450 voltios. Un profesor describió lo que ocurría de la siguiente manera: un hombre de 40 años, seguro de sí mismo, entró en la sala, con paso firme, vestido de traje. 10 minutos después, un hombre rojo y sudoroso, con las manos temblorosas, estaba sentado frente a mí. No había ni rastro del hombre anterior. Murmuró: «Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?», y luego se golpeó con el puño en la cabeza, pero pulsó el botón de todos modos. Milgram repitió el experimento en diferentes ciudades, en diferentes momentos, con diferentes sujetos. Los resultados no cambiaron mucho. Muchos obedecieron al poder de la autoridad en lugar de guiarse por su conciencia. Pero hubo quienes se negaron rotundamente a seguir participando. Según Milgram, los datos obtenidos indican un fenómeno interesante. Esta investigación ha demostrado la extrema disposición de los adultos a llegar a casi cualquier extremo por orden de una autoridad. Este experimento se realizó 50 años después, pero los resultados no cambiaron mucho. La capacidad del gobierno para lograr la obediencia de los ciudadanos comunes se hace evidente ahora. El hábito de obedecer a las figuras de autoridad ejerce una gran presión sobre las personas y controla el comportamiento, alejándolas de la responsabilidad de sus actos. Esto también puede incluir la naturaleza del síndrome de indefensión aprendida. Desde la infancia se nos enseña que la historia de la humanidad consiste en continuas guerras y violencia. Y nos acostumbramos a que la vida humana no vale nada, a que el miedo es la condición normal de una persona. Al elegir la impotencia, hemos construido una sociedad llena de miedo hoy en día. Pero, ¿está bien vivir con miedo? ¿Qué sentido tiene esa existencia? El miedo y la impotencia significan inacción. Menos del 1% de la gente dicta las condiciones de existencia del 99% restante. Somos marionetas en manos de los titiriteros. ¿No es similar a la historia en la que un niño pequeño conduce a un gran elefante por la cuerda? Echemos un vistazo a nosotros mismos desde un lado. Los elefantes están acostumbrados a la cuerda desde la infancia. Primero, se les ata un árbol, y una cría de elefante, al intentar escapar, comprende que la cuerda es muchas veces más fuerte que él. Luego, ya siendo un elefante adulto, ya ni siquiera hace intentos de liberarse porque entiende que la cuerda que es más fuerte que él ganará de todos modos. Y cuando ya es un humano que, bueno,
La fuerza de un humano y un elefante es incomparable, pero un elefante sigue sometiéndose a un humano y le sigue con la cabeza agacha. Es lo mismo en la sociedad humana. La cuestión es que, imagínate, un humano normal y corriente, flaco y pequeño, está guiando a un elefante con una cuerda. ¿Por qué? Porque el elefante cree que la cuerda le sujeta. Amigos, a nosotros nos pasa lo mismo. Nada nos sujeta, excepto nuestra cuerda imaginaria. Y me gustaría decir simplemente, amigos, dejemos de ser elefantes estúpidos y convirtámonos en humanos. La consecuencia más peligrosa de la indefensión aprendida es la inacción. Debido a la creencia subconsciente, pero firme, de que la vida no puede cambiarse, la persona deja de tomar cualquier medida al respecto. Y no aprovecha, y a veces no se da cuenta, de las oportunidades que tiene para hacerlo. Y, honestamente, pensemos, ¿qué es lo que no podemos hacer? ¿Somos incapaces de ser amables? ¿Somos incapaces de ser sinceros y abiertos? ¿Somos incapaces de amar? ¿O somos incapaces de no apoyar el mal y la violencia en nuestra sociedad? Si queremos ser libres y felices, debemos actuar. Hacemos una elección con cada acción que realizamos. Al elegir el bien y el amor, llenamos este mundo de alegría y nos hacemos más felices nosotros mismos. No se puede ser siempre un héroe, pero siempre se puede ser un humano con mayúsculas. Hay ejemplos de personas que han mostrado el mayor grado de humanidad en condiciones altamente inhumanas. Después de más de 70 años, la historia de la Segunda Guerra Mundial ha revelado más y más hechos de sufrimiento humano y comportamiento digno. Entre ellos se encuentra la olvidada gesta de los soldados uzbecos en los Países Bajos, lejos de su patria. Esta historia tuvo lugar en 1941, cuando las tropas soviéticas sufrieron enormes pérdidas en los calderos de contención. Muchos fueron hechos prisioneros. Los soldados fueron enviados a campos de concentración por toda Europa. Uno de ellos, llamado Amersfoort, estaba situado en los Países Bajos. Cientos de soldados soviéticos fueron llevados allí en vagones de transporte de ganado. Uno de los prisioneros holandeses de este campo escribió en su diario que eran completamente diferentes a los rusos, bajos, de piel oscura y con unos ojos diferentes. A diferencia de los demás prisioneros, este grupo no fue colocado en barracas, sino en un recinto de alambre de púas al aire libre. Está claro que los prisioneros estaban siendo preparados para algo. Prácticamente no se les daba comida, se les obligaba a realizar los trabajos más duros y luego se les golpeaba. Más tarde, un equipo de filmación llegó al campo. Los soldados alemanes seleccionados se alineaban en el perímetro del recinto, todos bien vestidos, altos y de pelo rubio. Un contraste perfecto con los morenos, achaparrados y humillados prisioneros. Llegó un coche y los alemanes abrieron el maletero. Había pan fresco en él. Y un oficial alemán arrojó hábilmente, con un hermoso gesto, para la cámara, uno de los panes en el centro del recinto. Los alemanes habían planeado filmar una pelea masiva entre los prisioneros por el pan para mostrar en una película de propaganda cómo los subhumanos soviéticos se peleaban por la comida y los arios restablecían el orden. Pero la película nunca se hizo. Después de que el pan cayera en el barro del recinto, ninguna multitud se precipitó hacia él. En el silencio mortal, uno de los prisioneros se acercó al pan, lo tomó en sus manos, se lo puso en la frente y se dirigió a los demás. Los uzbecos estaban sentados en círculo, con las piernas cruzadas según su costumbre. El mayor de los prisioneros recibió el pan, partió un trozo pequeño y se lo dio al más joven,
luego partió otro trozo y otro. El último trozo lo cogió para él. Los uzbecos comían lentamente ese pan, rezaban una oración y se levantaban del suelo. Los seleccionaron específicamente para que los prisioneros no se parecieran en nada a los alemanes. Intentaron torturarlos hasta el estado bestial, para que montaran una trifulca por la comida ante las cámaras. El resultado fue que, incluso en la situación más desesperada, siguieron siendo humanos. Y hay muchos ejemplos de humanidad. Humanidad. Es la humanidad la que forma el futuro de la gente feliz. El director de una escuela envió una carta a todos los profesores que empleaba. Querido profesor, he sobrevivido a un campo de concentración, mis ojos vieron cosas que ningún hombre debería ver. Vi cómo ingenieros educados construían cámaras de gas. Vi cómo médicos cualificados envenenaban a los niños. Cómo enfermeras capacitadas mataban a los bebés. Cómo los graduados de instituciones educativas superiores disparaban y quemaban a niños y mujeres. Por lo tanto, no confío en la educación. Os pido que ayudéis a vuestros alumnos a convertirse en humanos. Vuestros esfuerzos nunca deben conducir a la creación de científicos monstruos, psicópatas entrenados, a igmens educados. La lectura, la escritura y las matemáticas solo son importantes cuando ayudan a nuestros hijos a ser más humanos. Cada uno de nosotros tiene esos momentos en la vida en los que llega el momento y la persona siente una necesidad aguda de buscar el sentido de su existencia. La persona intenta encontrar respuestas a las preguntas: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero realmente? ¿Y qué ocurre cuando una persona simplemente elige el camino de menor resistencia? ¿Cuántas veces oímos decir que se ha convertido en un rehén de la situación? En estos casos, la persona simplemente no es consciente de que está en crisis. Y esta crisis puede convertirse para una persona en el punto de apoyo, ese impulso que le permite pasar a un nuevo nivel de desarrollo, a un nuevo yo. Las situaciones que preceden a este impulso son infinitas, pero el motivo es siempre el mismo: un fuerte deseo interior de cambiar algo. Y así, cuando la persona hace su elección, cambia así su atención, potencia una nueva información, que transforma su vida en una determinada realidad. En esencia, llega a un punto de bifurcación. En otras palabras, un punto de bifurcación es nuestra oportunidad de hacer un cambio para bien o para mal. Es el estado en el que una persona cambia radicalmente sus puntos de vista sin volver a las acciones habituales del pasado. Es el momento de nuestra elección. Hay momentos así no solo en el trabajo, sino también en las relaciones, ya sean de pareja, de amigos, de familia, de colegas o de empleados. En el momento de tomar una decisión, se produce un cambio de enfoque y, como consecuencia, un cambio en el modo de vida al que uno está acostumbrado. La persona comprende que no hay vuelta atrás y que ya no es posible construir la vida o las relaciones según los viejos y conocidos esquemas. El hombre, utilizando todos sus recursos posibles, enfrentándose a los momentos de verdad que tiene ante sí, pasa a un nivel nuevo, más elevado, y se abre ante él un nuevo espacio, nuevas oportunidades, y la vida se vuelve más satisfactoria y significativa. Es un punto de inflexión en la vida que cambia fundamentalmente el destino de uno y puede influir en el destino del mundo que le rodea. Al fin y al cabo, todo en la vida está interconectado. El meteorólogo, matemático y sinergista Edward Lorenz describió la sensibilidad de un sistema al más mínimo cambio de la siguiente manera: un solo aleteo de una mariposa en Iowa podría, en principio, desencadenar una avalancha de efectos que culminará en un monzón en Indonesia. Hoy en día, todo nuestro conocimiento de las ciencias fundamentales, la inestabilidad crítica de la sociedad y, de hecho, nosotros mismos nos encontramos en un punto de bifurcación global.
Y nuestro frágil mundo depende de nuestras decisiones y de hacia dónde se dirija nuestra atención. Solo podemos confiar en que, a medida que nos acercamos al próximo punto de bifurcación, la humanidad elegirá el camino de la bondad, el amor y la prosperidad. Resulta que podemos cambiar fácilmente este mundo para mejor. Duan, ¿qué nos impide entender esto? ¿Cuál es el mayor engaño? No es tan sencillo. ¿Por qué? No, quiero decir que ese es el mayor engaño, no es tan simple. Y esa es la mentira que se repite una y otra vez. ¿Y qué no es tan simple? Todo. Absolutamente todo. Todo el mundo quiere que te rindas. Dicen. No es tan sencillo. ¿Y cuál es la verdad? Todo es simple. Si te dicen que no puedes hacer algo, hazlo. Y eso es todo, y te darás cuenta de que es muy simple. Y siempre lo ha sido. Efectivamente. Todo es muy sencillo, la mejor manera de prever el futuro es crearlo. Sí. Si quieres prever el futuro, créalo.